¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Pues bueno, como esta y todas las noches, es un gran gusto que estés acá con nosotros y que estemos contigo. ¿Cómo te va, mi querido hermano, mi querida hermana? Buenas noches, que Dios su Señor te bendiga. Y bueno, pues estamos ya listos para iniciar una vez más un programa que estamos ciertos y seguros va a ser de gran bendición para ti. En especial el día de hoy, que es miércoles 3 de agosto. Okay. Ahí estamos, miércoles 3 de agosto del año 2022. Ahora sí no dije mal la fecha, ¿va? Ya de repente se me traspapela la fecha, ¿no? Pero bueno, hoy sí la dije bien. Y bueno, pues un gran gusto, mi querido hermano y hermana, que nos acompañes. Toca compartir el día de hoy un programa a tu servidor, el cual titulamos Conversando con el Profe y el Señor Director. Así que bueno, pues ese es nuestro programa el día de hoy y le damos gracias a Dios porque nos haces favor de ver y escuchar. El día de hoy, mi querido hermano y hermana, vamos a dar terminación, esperamos, a este programa, ¿verdad? En donde, bueno, pues sí nos hemos llevado ya 4 programas, no es para menos, es un programa realmente muy interesante, es un programa que sí ha necesitado hacerle un tiempo especial porque realmente el tema es muy amplio. Estamos hablando sobre el narcisismo refiriéndonos a hombre y mujer que tengan esta situación, ¿ok? Entonces a eso nos referimos pues con esto, con el término de narcisista, para que bueno, pues sepamos que es a hombre y mujer a quien nos estamos refiriendo con este término. Dame nada más un segundito, está haciendo una pequeña prueba. El señor director, okay. Nos estamos refiriendo con este término. Ok, nos estamos viendo y escuchando bien, así que bueno, perfecto. Nada más déjame hacer una prueba por nuestro canal de YouTube. Dame un momentito, por favor, para saber que nos estamos viendo y escuchando bien, muy bien, ok, así que dame un momento, por favor. Bueno, pues entonces estamos viendo este tema que realmente es muy importante. Voy a concluirlo, primero Dios, y vamos a ver toda la importancia que tiene viendo y escuchando todo este tema. Bien, muy bien, ok, así que dame un momento, por favor. Bueno, pues entonces estamos viendo este tema. Ahí está, que realmente... ahí está ya. Bueno, ahí estoy. Bueno, pues ya vamos a comenzar. Ahora sí, vamos a comenzar. Y bueno, mi querido hermano y hermana, bienvenidos seas. Estás dentro del canal de Jesús Salvando Matrimonios y Familias, el cual somos un ministerio que trabaja en favor de la restauración del matrimonio. El tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema, como te lo digo ya, es la cuarta parte de este bendecido tema. Y ya lo dije y lo vuelvo a decir, es un tema en el cual yo no me declaro experto en el tema del narcisismo, porque bueno, ya he estudiado mucho, ya tengo varios meses, pero tengo ya 2 meses que lo he estado estudiando de manera mucho más frecuente y recurrente. Entonces pues te puedo decir que ya tengo un conocimiento, si bien no tremendamente amplio quizá como se necesitara, o más bien no como se necesitara, sino como muchos lo hablan, pero realmente tampoco es un tema tan complicado. He escuchado muchas y he leído mucho sobre este tema, ¿verdad? En el cual pues te puedo decir que sí hay mucha información, hay información que se contrapone, hay información muy buena, por supuesto, pero sí te puedo decir que espiritualmente hablando, el tema no hay como que una solución, no hay como que alguien hable del tema. Lo voy a decir más adelante en una estadística que hice por todo lo que he llevado, hice un recuento de todo lo que he estudiado y saqué un porcentaje de todo lo que encuentras en cuanto a información en las redes sociales, así como la información que encuentras en libros y demás, ¿no? Pues YouTube y todo este tipo de situaciones.
Así que bueno, pues vamos a comenzar y mira, ya hicimos un ajuste en nuestra cámara, ya se me puede ver la playera, ahora sí, todas las playeras que vayamos a usar. Bueno, pues aquí están, ya estamos con Facebook, también por aquí por YouTube, estamos utilizando una sola cámara en este momento para que podamos vernos y escucharnos bien. Ahí está, esta playera es color azul. Ok, y la utilizamos, no me acuerdo dónde, es una de las primeras, la he cuidado mucho, es una de las que más me gusta. Y pues bueno, es de las primeras que se utilizaron. No me acuerdo si fue Monterrey o en dónde, pero bueno, aquí está. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Ahora sí, mi querido hermano y hermana, vamos a orar. Yo te invito a que juntos oremos y que juntos le pidamos a Dios nuestro Señor para que este programa, quienes lo estamos viendo y escuchando, sea un tema y un programa de bendición para ti. Como siempre, pido la colaboración de mis queridos hermanos y hermanas que nos hacen favor de ver a través de los chats de YouTube y de Facebook, para que nos den su opinión, sus comentarios y sobre todo su retroalimentación. Quiero preguntarte si ya llevamos 3 programas. ¿Cuántos programas has escuchado? Dime 1, 2, 3, ninguno. ¿Ok? Dime, ya escuché 2, ya escuché 3, ninguno, para darnos una idea de en dónde me voy a detener o ya que tanto me voy a ir de corridito. Por favor, YouTube, Facebook, escríbeme y dime cuántos programas has visto, 1, 2 o 3 o ninguno. Y bueno, pues vamos a orar. Te invito para que en este momento le pidamos al Espíritu de Dios que nos ayude a entender y comprender pues este tema que va a ser de gran bendición. Gracias a los que están escribiendo, pues ya están haciendo favor de poner 1, 2, 3, excelente, pues muy bien. Pero pues vamos a hacer nuestra oración y vamos a pedir a Dios nuestro Padre que su Santo Espíritu haga en ti y en mí un entendimiento especial, haga un entendimiento en donde pues podamos entender y comprender bien este proceso y que en este proceso pues lo entendamos de la mejor manera. Así que lo vamos a hacer todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a su nombre decimos amén, amén y amén. Oramos y decimos: Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, en esta noche de miércoles 3 de agosto del año 2022, Señor, te adoramos, te alabamos, honramos y glorificamos y te damos muchas gracias, Padre, porque en este ministerio, Señor, podamos estar haciendo un programa, Señor, una vez más, Padre, en donde podamos honrarte y glorificarte y darte muchas gracias, Señor, porque gracias a ti, Padre, podemos hacer ya casi 2.200 programas, 2.200 programas ya casi, Señor. Padre, todo es para reconocer tu poder, para reconocerte a ti como nuestro Padre, como nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo como nuestro centro, Señor y Salvador de nuestra vida, y a la divinidad del Espíritu, que es quien es nuestro motor, nuestra fuerza, quien nos otorga los dones, la presencia viva del Padre y del Hijo. Y te damos muchas gracias, Señor, porque estamos viendo muchos frutos de amor, Señor, de bendición, lo cual no hay palabras para agradecerte de verdad todo este fruto, Señor, que estás haciendo en este ministerio, de tantas restauraciones matrimoniales, por supuesto muchísimas conversiones, tierras a la vista, y hermanos y hermanas, Señor, que encuentran aquí en este canal, Señor, un modo, una forma, una comunicación más, una opción más para llegar a ti, Padre. Por lo cual hoy te doy gracias, gracias infinitas. En especial hoy elevo mi oración, Señor, por todos los hermanos y hermanas que pudieran estar enfermos, muy en especial quienes estén enfermos de COVID, para que les des la salud, Señor. Por favor, a quienes estén padeciendo esta enfermedad de COVID. Padre, para quienes tuvimos COVID, que no haya secuelas, Señor, estamos bien, gracias a Dios, gracias a ti, Señor, que nos das la salud, que nos das la sanidad. Para quienes no están enfermos, ya no estamos enfermos, nos cubrimos con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que nada ni nadie nos pueda enfermar, nada ni nadie nos pueda hacer ningún daño de ninguna forma. Gracias, Padre Dios, por tu amor, por tu protección, Señor. Y gracias de verdad, Padre, por toda esta bendición que haces en cada uno de nosotros. Mi Padre Dios, yo te alabo, te bendigo, Señor, y te doy infinitas gracias, Padre, por todo este amor, Señor, que tú nos das y por esta bendición, Señor, que haces en nuestra vida. Padre Dios, yo te pido muy en especial en esta noche que tu Espíritu Santo esté presente como siempre en estos estudios, en nuestro internet, Señor,
nuestros micrófonos, en todo lo que vamos a hacer, Padre, y te pido de manera muy especial, por favor, Señor, que tu Santo Espíritu tome control de todo lo que aquí vamos a hacer, Señor, de todo lo que vamos a platicar, de lo que vamos a exhibir, Señor, de los nombres que hemos de mencionar, Padre, y que todo esté bajo control, Señor. Padre, no invocamos ninguna otra presencia más que la tuya, Señor, la divinidad del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, ninguna más, Señor. Si hemos de hablar del enemigo es para desenmascararlo, para conocer sus estrategias, Señor, y saber cómo combatirlo y declarar, Señor, en el nombre de Jesús, que está vencido Él y toda obra que ha hecho. Te pido que hables, Señor, por mí, utilices tu siervo, Señor, para que por favor pueda yo hablar, Señor, pueda decir lo que tú quieras, mi Señor, no en conocimiento propio, sino en voz, Padre, que tú pongas en mí. Ilumíname, Señor, para hablar en voz tuya. Padre, te pido asimismo que tu Espíritu Santo haga en mis hermanos y hermanas, quienes van a escuchar este tema, que estés por favor presente, Santo Espíritu de Dios, a través de los dones de sabiduría, visión, inteligencia, conocimiento y consejo. Y que a través de estos santos y benditos dones podamos seguir entendiendo lo que tú quieres, Señor, de la manera como tú quieres que podamos entender esta conversación, esta plática. Ilumínanos, Señor, para que a través de estos dones, Señor, podamos no solo nada más entender, Señor, sino que abras nuestros oídos, nuestros ojos espirituales. Destapes nuestros oídos espirituales y abras nuestro entendimiento espiritual para entender de manera espiritual, Señor, esto que tú nos quieres decir, esto de lo cual tú nos quieres hablar, Señor, en este momento y en esta noche. Sé tú, Padre bendito, quien nos hable, y sé tú, mi Señor, quien nos diga la bendita palabra, y nosotros, siervos fieles, estamos listos para escuchar tu mensaje. Padre Dios, en un momento más adelante oraremos, Señor, por tu palabra que vamos a leer aquí, y dar gracias por las ofrendas, Señor, de hermanos y hermanas que han apoyado a este ministerio. Padre Dios y Padre bueno, todo esto te lo pedimos y agradecemos por el bendito nombre que está por sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mi hermano y mi hermana, si tú has orado conmigo, te invito para que escribas y o digas amén, amén y amén. Bien, muy bien, pues bueno, dame oportunidad, vamos a hacer una llamadita especial. Es una persona muy especial, muy querida, por la que vamos a hablar, en donde estamos seguros que es su cumpleaños. Así que vamos a ver si nos contesta. Bueno. Leti. Hola. ¿Es tu cumpleaños, Leti? Sí, hoy sí es tu cumpleaños, ¿va? Sí, hoy es. Claro, pues sí, Leti, pues siempre te tenemos en mente, en recordación. Y estamos, como tú lo sabes, en vivo en nuestro programa de YouTube y de Facebook. Y si hacemos público que es tu cumpleaños y te hablamos, es para reconocer todo tu trabajo y esfuerzo y amor a este ministerio ya de tantos años, donde Dios te ha bendecido de una manera muy especial. Y pues que a nombre de mi esposa Clau, de tu servidor y de todo el ministerio, deseamos que este año nuevo para ti esté lleno de grandes bendiciones, Leti. Muchas gracias, Pepe, un abrazo y muchas gracias a todos los que están en vivo. Muchas gracias por sus deseos y muchas bendiciones para todos también. Yo me vine con Martelvi a cenar. Muy bien, salúdame. Salúdame mucho a Martelvi, por favor. Nuestra querida gran hermana, salúdamela mucho, por favor. Muchas gracias, soy yo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martelvi? Qué gusto saludarte. Igualmente, me encanta escucharte. Estoy aquí con Leti, nos la hemos pasado toda la tardecita juntas. Ajá. Y aquí estamos en esta tarde-noche lluviosa. Ya, pues aquí. Muy bien, gracias a Dios. Aquí qué gusto de escucharte. Aquí le regalamos mucho calor, 34 grados la temperatura ahorita, sí, muy fresquecito. Más, Qué delicia de clima, Así es. Acá las esperamos en Mérida en noviembre, en el maratón. No puedes faltar, Nos organizamos, Pepe. Amén, así será, claro que sí. Gusto saludarte, Martelvi. Muchísimas gracias. Saludos allá a todos, por favor, a tu esposa. Claro que sí, gracias. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias por acordarte. No, nada que agradecer. Leti, preséntate rápido. ¿Quién eres? ¿Dónde trabajas en este ministerio? Muchas gracias. Soy Heidi Leticia Marín Quintana y estoy trabajando en el batallón 81. Soy la líder del batallón 81. Y bueno, pues gracias a Dios, como lo comenta
Pepe, ha sido de muchas bendiciones. Dios me ha bendecido muchísimo. Amén. Así Amén, es. así es. Vas a ver grandes milagros, grandes bendiciones, yo lo creo, ¿eh? Y muchas felicidades para este nuevo año. Si Dios nos ha permitido la vida, Leti, es porque Dios tiene grandes planes para nosotros, ¿ok? Así es, muchas gracias, Pepe. Sí. Y más en a especial tú que padeciste muy fuerte de la salud, si Dios te preservó la vida, es porque hay restauración en el nombre de Jesús en tu vida, Leti, ¿eh? Así es, amén, así es. Muy bien, pues Leti, un abrazo para ti, que Dios te bendiga. Muchas gracias, Pepe, un saludo para todos. Gracias. Para todo el ministerio. Gracias. Feliz cumpleaños. Adiós. Gracias, bye. Bye. Pero pues ha sido nuestra querida hermana, ya lo dijo ella, Heidi Leti Marín, una hermana que la apreciamos, ¿verdad? Ya con muchos años en el ministerio, ha hecho un gran trabajo, va a ser, te lo puedo decir, es un testimoniazo, un testimoniazo. Y bueno, ya por tiempo ya no pude presentarte, mi querida hermana Martelvi, ¿verdad? Es esposa de musulmán, entonces bueno, pues es una bendición, es una de las hermanas que ella lo ha dicho, por eso lo digo, esposa de musulmán y está luchando por la restauración de su matrimonio. Una gran bendición también Martelvi, quien bueno, tuvimos oportunidad de saludarla. Bueno, pues vámonos, mi querido hermano y hermana, hay mucho que hablar, así que yo te bendigo y bienvenido, bienvenida seas. Por favor, pido a los chats que estemos muy atentos, que me ayuden a participar y te quiero preguntar si estás listo, si estás lista. Escríbeme por favor, estoy listo, estoy lista y le vamos a pedir a nuestro Padre que todo aquel que ya esté listo, aunque no puedas escribir, dilo, para que todo lo que aquí hablemos y digamos sea de bendición. Bueno, pues vámonos, vamos a hablar el día de hoy como cuarta parte de este programa y esperemos que igual ya sea la última parte. Vamos a hablar de cómo sanar y liberarnos de los demonios que deja el narcisismo. Así que como podrás ver, es un tema realmente relevante y de mucho interés. Ok, vamos a hacer un resumen de 3 hojas rapidísimo, ¿verdad? En donde hice el siguiente comentario. Antes de seguir estudiando este punto, es muy importante entender lo siguiente. Para saber ubicarnos en el entendimiento real del narcisismo, tenemos que entender lo siguiente. ¿Qué fue primero? ¿La vida de pródigos o narcisistas? ¿Ok? Bueno, realmente la vida de pródigos pues, se dio a raíz del pecado y sus consecuencias. Esa es la realidad. ¿Ok? A raíz del pecado y sus consecuencias se dieron todas las acciones del narcisismo. En unos momentos más vamos a leer las Sagradas Escrituras, donde Pablo nos va a dar el descriptivo de lo que es el narcisismo. Y quiere decir precisamente que, de acuerdo a la palabra de Dios, por supuesto, entonces lo primero es que fue espíritus y demonios los que se crearon. Y después Pablo describe lo que va a ser una persona narcisista. La palabra y el término narcisista, como tú ya lo sabes, es un término médico, no es un espíritu, no es un demonio, es un compendio de actividades, de actitudes, de personalidad, de enfermedad, de como quieras llamarle, de una persona, características malas de una persona. Entonces, de acuerdo a Efesios 6, verso 12, acuérdate que esta palabra es muy clave para todos nosotros. Efesios 6, verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la palabra de Dios. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, puedes ver claramente con un recordatorio de que la lucha no es contra un hombre o una mujer. La lucha es precisamente contra contra un espíritu, contra una hueste, contra generaciones. Es como si fuera un organigrama de cómo se compone el organigrama diabólico, ¿ok? Entonces, esta lectura es muy importante y básica. Te voy a decir por qué. Primeramente porque si nosotros entendemos en primero, o sea, por eso a mí me gusta que tengamos un orden. Mira, yo lo voy a decir con todo mi amor, cariño y respeto. De todo lo que yo he encontrado de temas del narcisismo que hablan de situaciones espirituales, por lo menos de lo que yo he leído ya ha sido bastante,
les ha costado mucho trabajo aterrizar el tema y dar una solución que no sean las mismas soluciones que dan los terapeutas y los médicos. ¿Ok? Entonces, primero, no es una condición de la persona. O sea, la persona lo ejecuta y la persona lo hace. Pero atrás de esta persona hay, por supuesto, espíritus y demonios. ¿Cuál es el principio y cuál es la razón por la cual yo digo que es eso? Porque la palabra lo acaba de decir en Efesios 6, verso 12. Efesios 6, verso 12 lo aclara perfectamente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas del mal. Todo esto que estamos viendo. Entonces, sí o sí, nuestras guerras y nuestras luchas, todo lo que hay en cuanto a tinieblas, en cuanto a ataques, en cuanto a pleitos, divorcios, separación, engaños, mentira, fornicaciones, adulterios, todo lo que se conoce como pecado, mi querido hermano y hermana, atrás de esto está el diablo, sí o sí. ¿Ok? Bien, esto quiere decir entonces que lo primero que existió son los espíritus y demonios, por tanto el pecado y sus consecuencias. Entonces el narcisismo es un espíritu y demonios que tienen como resultado consecuencias de pecado. Esta es una realidad. Vamos a leer en los 3 programas y en este cuarto. Esta es la lectura base que yo utilizo. A mí en lo personal me gusta mucho esta lectura porque da una determinación muy clara de lo que es una persona descrita como narcisista. Pablo lo refiere hacia el narcisismo en 2 de Timoteo capítulo 3 versos del 1 al 9. Fíjate muy bien lo que dice, muy en especial en el verso 5. La palabra de Dios dice así: también deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y le voy a agregar yo, y mujeres, amadores de sí mismos, avaros, sin que se molesten, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y fíjate muy bien este verso 5 que dice: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A ellos evita. Voy a seguir la lectura, pero fíjate, el verso 5 nos da una sugerencia que todas estas características dice: a ellos evita. La palabra evitar es muy importante. Hay que entender bien lo que es la palabra evitar. Seguimos las Sagradas Escrituras, verso 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Mi querido hermano, mi querida hermana, esta es la palabra del Señor. ¿Ok? Bien, hasta aquí vamos bien. Esto de alguna manera ya lo habíamos visto, ya lo habíamos comentado. Entonces, esta es la realidad. Ahora, vamos ahora sí a estudiar lo siguiente. ¿Cómo liberar esta batalla en los espíritus que están dentro de narcisismo? ¿Ok? Número 1, A, luchar por él o ella narcisista. Número 2, luchar por mí como víctima de narcisismo. Esto quiere decir, en esto por supuesto los expertos sí hablan de estas dos características de lucha. Una es, hay que orar e interceder y trabajar en la persona que es narcisista, hombre o mujer. Y número 2, para quienes han sido víctimas de narcisistas. En la gran mayoría, luchadores y luchadoras. Pero también te voy a poner quienes en general pueden ser narcisistas. Un jefe, compañeros de trabajo, por supuesto el cónyuge, pero también pueden ser líderes espirituales. No voy a decir específicamente qué, pero sí hay una realidad de que hay mucho líder espiritual. Yo le pido a Dios, Señor, que nunca caigamos en eso,
¿verdad?, que tiene esta situación de narcisismo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a dividir este tema? Lo vamos a dividir en dos. Vamos a ver primero la parte de lo que es el narcisista, la persona, hombre o mujer narcisista, ¿verdad? Y después vamos a ver cómo tú, mi querido hermano o hermana, vas a poderte liberar de esta batalla. ¿Ok? Bien, lo siguiente. Es importante entender el narcisismo, que se entiende que convivir con narcisistas, y en la medida de lo posible no permitir sus influencias. Esto es algo muy importante. Es muy importante entender que se tiene que convivir con narcisistas. Aquí me voy a referir a un sí o sí, que es en cónyuges, pródigos y pródigas. Si tu pródigo y tu pródiga, sus características son el compendio de narcisismo, que tienen ese conjunto de espíritus y demonios, la mayoría, todos dicen que no estés ahí. Lo vamos a ver más adelante, que lo dejes, que rompa la relación. ¿Ok? Pero la realidad es que uno es el término médico, lo aconsejable. Yo no digo que esté mal, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios y tú vas a tomar la decisión. Por supuesto, te lo anticipo y te lo adelanto. La palabra de Dios es muy clara y la palabra de Dios nos llama, nos hace un llamamiento especial a que sí o sí tenemos que trabajar y luchar por sacar a estas personas. Toda persona que esté en pecado, tenemos que trabajar en ellos y en ellas para que salgan de la vida de pecado. Entonces, pero sí, como punto número 2, en la medida de lo posible, no permitir sus influencias. Esto es muy importante. Ahora, ¿cómo liberar esta batalla en el narcisista? Bueno, número 1, tienes que reconocer. Este término es muy importante, reconocer. ¿Qué tienes que reconocer? Esto no es un tema de religiosidad, creencias e ideas imaginarias. No es una idea que saquemos como católicos, que saquen los hermanos evangélicos, que saquen musulmanes, ni que sea de una secta, ni de la New Age, ni nada. No es un tema de religiosidad, ni de creencias, ni son situaciones imaginarias. Número 3, es una realidad revelada y vista, vivida, sufrida y experimentada. Pregúntale aquí a todos los luchadores y luchadoras si no es una realidad revelada, vista, vivida, sufrida y experimentada. Número 4, actualmente hay más información del tema narcisista médicamente que espiritualmente. Te puedo decir que de todos estos meses que llevo estudiando, fácilmente encontré un 90% de información médica y un 10% de espiritual. Ahora, el problema del 10% de la espiritual, la información espiritual no da conclusiones exactas ni soluciones reales y claras. Aquí yo no quiero pecar de soberbia, pero sí te quiero decir algo. ¿Ok? A muchas personas que he escuchado, lo voy a decir claramente, he escuchado muy pocos sacerdotes, he escuchado personas católicas, especialistas teólogos, he escuchado personas evangélicas, ¿verdad? He escuchado, por ejemplo, por supuesto, mucho médico experimentado, ¿ok? Y no hay una solución. El problema de todo este conjunto de personas, y lo voy a decir con toda humildad, es que te puedo decir que en Jesús salvando matrimonios y familias, y aquí tú vas a poder decir que igual es una loquera mía o es una situación muy fumada mía, pero yo te voy a decir lo que yo y mi esposa a través de tantos años sabemos que es la realidad. Además hemos estudiado, tú lo sabes, con toda humildad, con exorcistas. Estuvimos el año pasado en un curso de exorcismo dado por Padre Pedro Barrajón allá en Costa Rica, invitados por la pastoral, por la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Entonces creo que tenemos idea de lo que te hablamos. Hemos leído muchos libros del Padre Amor, seguimos leyendo muchos sobre esto. Entonces la realidad, y además la palabra de Dios lo dice, por eso fue con lo que empecé. Efesios 6 verso 12 lo dice muy claramente. Nuestra lucha no es contra gente de carne y hueso. No es la lucha entre nosotros. No, tu problema y la lucha no es contra el narcisista que hace estos efectos, no es contra la narcisista que hace estos efectos.
es contra los espíritus y demonios, que así lo voy a decir sin declararlo, están dentro de esta persona. Ese conjunto de actitudes, ese conjunto de pecados que hace esta persona, la cual se determina como narcisista, la que tiene ese conjunto de situaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues entonces el 10% de la información no te dice, nunca lo oí de nadie, de todo lo que leí, nadie te dice, ora por liberación de los pecados y demonios que tenga la persona. Mucha información del 10% habla de presencia demoníaca. Pero te lo puedo decir, no escuché a nadie que hablara y dijera, libera, ora por liberación de los demonios que tiene. Tristemente, te lo voy a decir así, de todo lo que yo escuché espiritualmente es un aléjate, déjalo, trabaja, perdona, pero nunca escuché que tú oraras como intercesor o intercesora por liberación. Cualquiera pudiera decir, y más en nosotros como católicos me van a decir, a ver, profe, tanto que has estudiado, ¿cómo puedes decir que entonces ores por liberación y por exorcismo? Tú y yo como laicos, ¿va?, no podemos hacer exorcismos, porque ni funcionan. No somos autoridad delante de un proceso y nos puede ir muy mal, ya lo hemos visto en la palabra, lo que dice sobre estos judíos. ¿Ok? Entonces, tú y yo no podemos ser exorcistas ni liberadores, pero sí podemos orar, fíjate muy bien, sí podemos orar, y es nuestra obligación interceder por quienes están en esta situación ¿cómo se llama? De posesión, quienes por consecuencia de sus actos, quienes por consecuencia de todo lo que están viviendo, están experimentando, ¿verdad?, esta situación de narcisismo. Yo lo voy a decir así, porque eso es una realidad para mí y en lo personal, y lo digo con todo mi amor, cariño y respeto, sería una irresponsabilidad delante de Dios, porque lo dice la Escritura, ¿ok?, que tú te des la media vuelta y lo dejes o la dejes. Eso no puede ser, no es bíblico, y te lo voy a decir con varias lecturas. Ahora, ¿cuáles son las estrategias? En un compendio y en un resumen de 8, ¿ok?, te lo voy a decir. ¿Cuáles son las estrategias para salir de las influencias narcisistas según el término médico? Los términos médicos dicen: consejos de médico para el trato del narcisismo. Tratar a la persona afectada en terapias. Salir totalmente del trato y de la vida con un o una narcisista. Perder toda comunicación, dependencia, codependencia con una narcisista. Asistir a terapias de ayuda. Hay quienes recomiendan psicológicas, terapéuticas. Dame un segundo, aquí hay un error. Psicológicas, terapéuticas, ¿ok? Hay muchas personas que recomiendan el uso del yoga para liberar tensiones, trabajar en el perdón y olvido y buscar rehacer su vida teniendo un modelo muy distinto al vivido. ¿Qué te sugiere, no? Lo voy a decir así como dice el dicho, ¿no? El refrán. Un clavo saca otro clavo. Entonces, búscate una relación, pero que esa nueva relación no sea igual a la que tú tienes, porque regularmente somos tendenciosos y buscamos hacer relaciones con unas personas similares a las que tuvimos, y esto qué quiere decir, que vuelves a caer en lo mismo. Ahora, te lo vuelvo a decir, por eso el color de la pestaña es azul, tú lo puedes ver, es azul, porque habla claramente que esto es un término médico. Yo te lo he dicho, yo hago recopilación de todo lo que encuentro, y las dos autoridades que hablan de esto, por supuesto el espiritual, la más importante, y el término médico, que conforme fueron pasando los años, lo determinaron como una conducta o como un problema de la persona. Ok, muy bien. Ahora viene lo importante. Vamos a hablar todas estas pestañas verdes que tú veas aquí. Vamos a hablar de cómo hacer el trato con el narcisista. Ok, hay tres formas, de acuerdo a lo que hemos estudiado. Las formas más recurrentes de encontrar narcisistas son 4.
La cuarta no la puse porque la voy a decir. ¿Ok? Muy bien. La primera son jefes. Mira, si tú tienes un jefe que es narcisista, jefe o jefa, si es narcisista, simple y sencillamente búscate un nuevo empleo. ¿Ok? Porque las empresas, yo te lo dije y te lo digo con muchos años de experiencia laboral, son óptimas las personas narcisistas, más en las áreas de ventas, ¿no? En las áreas de dirección. ¿Por qué? Porque son personas que tienen un alto sentido de responsabilidad y son personas que están programadas en ellos y en ellas mismas a hacer las cosas perfectas. Los logros de las empresas son gracias a ellos, no al equipo. ¿Ok? Entonces, yo te lo puedo sugerir. Ahí sí, si tú tienes un jefe narcisista, búscate otro trabajo. B, compañeros laborales. No tenga relación personal. Profe, dependo de ella, dependo de él, tengo que tener comunicación. Bueno, no tenga relación personal. Personal se refiere a tu persona, a tú como individuo. No te involucres. Mira, una de las cosas que dicen, por ejemplo, del narcisismo, es que en muchos de los casos son como imanes, ¿no? Al que se imanta con esta relación, al que le compra sus daños, ¿va? Ya se lo cargó Payasowski, porque entonces ven una oportunidad para satisfacer los espíritus y demonios su narcisismo. Ten cuidado, ¿ok? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hazte a un lado, no tenga relación personal, no la trates en la manera personal. Líder espiritual, búscate otra opción. Si tú vas a una iglesia, al templo donde tú vayas y tu líder es bien narcisista, no te va a edificar. ¿Ok? Son muy buenos, tienen muy buen conocimiento. Un narcisista lo que menos tiene es que tiene ignorancia. Un narcisista, si algo tiene, es que son preparados, es que son con capacidad, tienen capacidad, no son cualquier persona. A veces y en la gran mayoría también se compran sus propias ideas y con sus propias ideas hacen todo un mundo, que no quiere decir que tengan razón, pero saben atrapar. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas hay espíritus y demonios. Cónyuge, hacer todo lo que Jesús Salvando Matrimonios y Familias te sugiere. ¿Qué es esto? Lo que vamos a ver más adelante cuando tratemos este tema. ¿Qué es lo que dice Jesús Salvando Matrimonios y Familias en relación a pródigos, que les viene perfectamente bien a narcisistas? Lo vamos a ver más adelante. Ahora, hay una realidad y lo toqué poco en todos estos tres temas. Papás y mamás narcisistas es una realidad. Ahí yo creo que lo voy a dar en otro tema. Es un tema delicado, es un tema serio, ¿va? Me impresionó muchos casos que vi de papás, de mamá y de hermanos narcisistas que también sufren fuertemente. Yo creo que esto lo voy a dar en otro momento. Necesito prepararme muy bien, porque muchos de los problemas que puedes estar pasando es porque tú creciste con un papá o una mamá narcisista, o tienes un hermano o una hermana mayor o menor narcisista, y están siendo toda una sombra en tu vida. Bien, seguimos. Estrategias para salir de las influencias de la persona narcisista en el término espiritual. Acuérdate que toda la pestaña verde tratamos de todas las que son narcisistas. Bueno, quiero hacer un alto y por favor dime si hasta aquí me estás entendiendo. Dime si entendí, no entendí o más o entendí. Quiero pedir su opinión, por favor. Como te lo he dicho, no dudo de tu capacidad, sino de mi capacidad de expresión. ¿Hasta aquí me estás entendiendo? Por favor, respóndeme si entendí, no entendí o más o entendí. Dale me gusta también al programa, por favor, en Facebook, en YouTube. Dale me gusta al programa para que tenga una bonita difusión y para que de alguna manera haga, ¿cómo se llama? Haga una réplica en todas las redes sociales. Dale me gusta, por favor. Y escríbeme si entendí, muy bien, gracias, ya están algunas de las respuestas. Facebook me falta, está detenido Facebook. Ok, esperamos sus respuestas. Muy bien, hasta aquí han dicho que si entendieron, perfecto, muchas gracias. Bueno, continuamos entonces. Quedamos que tienes que hacer, este punto que te pongo aquí en esta lámina es interesantísima. Fíjate muy bien
Porque esta es una situación de luchadoras y luchadores. Lo digo con todo mi amor, cariño y respeto. Pero esta es una realidad. A. Tienes que estudiar sus actos para determinar sus demonios. B. Saber responder y no reaccionar. ¿Ok? Número 1. A es estudiar sus actos para determinar sus demonios. B. Saber responder y no reaccionar. ¿Qué quiere decir estudiar sus actos para determinar sus demonios? Hay que saber, cuando tú reaccionas, cuando un pródigo te ataca verbal, con actos y demás, es totalmente emocional. Tu reacción es totalmente emocional y sale en lo primero que piensas cuando sabe que te afecta su comentario o actitud. Esto quiere decir que explotas, mi querida hermana, explotas, mi querido hermano. No puedes reaccionar, ¿ok?, con un pródigo, porque te carga el payasowski. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que responder. ¿Responder qué quiere decir? Responder es saber pensar. Vamos a verlo al detalle. Entonces quedamos, ¿qué es reaccionar? Si tú reaccionas a un comentario, aquí fíjate muy bien porque esto es muy interesante para que me entiendas. Fíjate muy bien, esto es muy interesante para que me entiendas. ¿Ok? Aquí te quiero decir, mira, cuando un pródigo o una pródiga, tú te enteras o sabes de algo, ¿verdad?, en donde esas veces explotas y te da mucho coraje y te da rabia y le dices de cosas y le gritas y si no lo tienes enfrente le quieres decir de todo, ¿verdad? Y todo eso que ya sabemos. Ajá. Pues aquí hay un problema y el problema consiste precisamente en que él o la narcisista goza, ¿verdad?, de hacerte que tengas reacciones. ¿Por qué? Fíjate muy bien, y esto es muy importante lo que te quiero decir. Como estamos hablando de un término espiritual, donde hay espíritus y demonios, fíjate muy bien. Vamos a entender lo siguiente. Los demonios están hechos y los espíritus están hechos, como lo dije en las 3 pláticas anteriores, están hechos para fastidiar. Están hechos para romper el plan de Dios y están hechos para que, sin declararlo, perdamos la salvación. Nos vayamos por la parte del mundo, nos equivoquemos y cometamos todo tipo de errores. Para eso están hechos los demonios. Pero el demonio, el espíritu y el demonio que está ahí necesita entrar en un cuerpo para que su totalidad de la razón por la cual fue hecho se pueda hacer. Entonces, un espíritu, un ente que esté por ahí, pues sí, hemos hablado como el padre Gabriel Amor nos habla y lo puedes encontrar en YouTube. Lo encuentras en nuestro canal de YouTube. Tenemos un video del padre Gabriel Amor muy interesante en las 4 formas que habla precisamente de cómo ataca el demonio. O así búscalo en YouTube. Bueno, no voy a entrar en ese tema. Nos enseña entonces que es cierto que los espíritus están ahí. Pero la palabra del Señor nos dice que el enemigo está como león rugiente, como lobo, esperando a la caza para atacar a la oveja. Esa es la realidad, lo vemos en animales, ¿verdad? Y es una representación muy real y muy clara de cómo el diablo busca aferrarse y cómo busca hacer esta situación en donde te caiga encima sin declararlo, mi querido hermano, mi querida hermana. Esto es muy terrible. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que necesitan? Entrar en un cuerpo y poseerlo. El padre Gabriel Amor y los expertos nos dicen que una posesión total es muy difícil, no es tan común, pero sí existe. Ese es como que el top. Pero hay posesiones parciales. Nosotros sabemos perfectamente bien que todo esposo y esposa pródigo y pródiga han sido secuestrados espiritualmente en las áreas del amor, porque ha sido el no al amor que dicen. Yo recuerdo bien que el padre César Truqui, exorcista que conocimos allá en Costa Rica, el exorcista allá en Suiza, trabajó 5 años con el padre Gabriel Amor. Me dice, no puede ser, porque el que le da un no al amor del padre es darle un sí al demonio. Pues padre, ese es precisamente el descriptivo de una persona pródiga, ¿no? Acuérdate que pródigo y pródiga para Jesús salvando matrimonios y familias es ese esposo y esa esposa que deja el matrimonio
¿ok? Rompe la relación conyugal, pero sabemos que como el hijo pródigo regresará, abrazará al esposo, a la esposa y regresará y se hará fiesta. Ese es el término muy rápido para que sepas identificar lo que es un pródigo o una pródiga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos espíritus y demonios especializados en corromper todos los actos del amor, ¿verdad? Y hacer manifiesto su narcisismo, entran precisamente en personas, ¿verdad? Que de alguna manera se prestaron a que entraran en ellos, en ellas. Soberbia, por supuesto, es la primera, ¿verdad? Sus tratos, su forma de ser, no quisieron cambiar, no quisieron tener una conversión, prefirieron seguir como están, son felices aparentemente como están, y que lo que hacen, dejan a Dios de lado, no les sirve Dios, o entienden a Dios a su forma, y hasta en su forma de entender a Dios, te corrigen, a nosotros nos corrigen, ¿verdad? Como cuántas veces no hemos visto pródigos y pródigas que corrigen a luchadores y luchadoras. Válgame Dios, ¿cómo es eso? Entonces, bueno, fíjate muy bien. Entonces, al punto que voy, mi querido hermano y hermana, es este entonces, ¿ok? Quiere decir entonces que un espíritu, un demonio, busca entrar en un cuerpo. Una vez que entra a un cuerpo, ahí está, sin declararlo. Un narcisista tiene todos estos espíritus que hemos ya descrito en los programas anteriores, de lo cual estamos hablando hoy, de lo cual vamos a decir en un momento más, ¿verdad? Y por eso tiene ese comportamiento. Pero tú, hermano y hermana, como intercesor o como intercesora, puedes liberar a este esposo y esposa en el nombre de Jesús, interceder para que Dios nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, sean quienes liberen, quienes exorcicen y saquen en el nombre de Jesús a esos espíritus y demonios. Pero se necesita de ti para que el plan de salvación y de intercesión sea posible. Tú como cónyuge que eres, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Me explico? Muy bien. Póngame diapositiva, señor director. Entonces, a lo que voy, mi querido hermano y hermana, es este punto muy importante. ¿Ok? Que entonces, ¿qué va a buscar un espíritu narcisista? Va a buscar que tú te afectes, ¿verdad? Y reacciones, explotes. Ajá. Entonces, ¿qué hace? Es totalmente emocional y sale en lo primero que piensas cuando sabe que te afecta su comentario o actitud de provocación. Explotas y hablas, caes en su juego y termina afectándote. Esa es la función básicamente de un narcisista. Afectarte en todos los sentidos, ¿verdad? ¿Cómo lo logra? Si tú reaccionas. ¿Qué tienes que hacer? Responder. Saber responder es, fíjate muy bien, saber la respuesta. Si un pródigo te ataca, si alguna pródiga te ataca, tienes que saber muy bien lo que vas a responder. ¿Cómo vas a decir las cosas? Si tú reaccionas, humanamente hablando, te carga Payasowski. Pero el saber responder es saber la respuesta. Es pensar la respuesta, es hacer racional la respuesta y saber discernir la respuesta. Acuérdate que el término discernir en la mayoría de los casos se utiliza cuando hay que hablar de la palabra de Dios o términos espirituales. La palabra discernir se hace básicamente para términos espirituales. Tienes que saber contestar en la humanidad, porque si estás con tu jefe no le vas a decir Dios te bendiga, ¿eh? Se lo puedes decir, pero no es el caso. Dame un segundito, voy por un tantita agua. Dame un momento, por favor. Un momentito, por favor. No, se me olvidó. Estoy tan emocionado dando el tema que no traje mi agua. Dame un momento. Discúlpame, ya, estoy listo. Entonces, mi querido hermano y hermana, no reacciones ante los actos de un pródigo, de una pródiga, de un narcisista, una narcisista. Tienes que saber escuchar. Cuando tú sabes escuchar, entonces es muy simple y muy sencillo, entonces sabes dar la respuesta. ¿Me explico? Entonces, eso es muy importante.
Vamos a continuar analizando, ahorita vamos a ver algunas preguntas, vamos a continuar analizando cómo tratar a un narcisista, ¿ok? Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Proverbios 26, versos 4 y 5. Esto que te acabo yo de decir sobre reaccionar, la palabra de Dios lo avala y de una manera de verdad impresionante. Fíjate, la palabra de Dios nos dice así: nunca, ¿sabes qué es nunca? Nunca es nunca. Nunca respondas al necio o a la necia de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él o como ella. Responde al necio o a la necia como merece su necedad, para que no se tenga por sabio en su propia opinión. Mi querido hermano, mi querida hermana, esta es la palabra del Señor. Ya lo escuchaste bien. No es un consejo ni una opinión lo que te estoy diciendo. La palabra de Dios te habla claramente lo que tú tienes que hacer en una situación. Cuando un pródigo viene y te habla, te dice y te torna. Claramente te dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. ¿Te acuerdas que te dije hace unos momentos que el narcisista, la narcisista, ¿qué busca? Cuando te agrede y tú reaccionas y explotas y le dices de cosas y todo, entonces el narcisista internamente, el diablo y el espíritu y el demonio que está internamente sin declararlo, entonces dice: lo logré. Lo logré. Mientras tú estás con el hígado entripado, como decimos aquí en mi pueblo, y el narcisista feliz y contento, la narcisista feliz y contento porque logró el objetivo de fastidiarte. Por eso la palabra de Dios es muy clara. Proverbios 26, versos 4 y 5 lo dice: responde al necio como merece su necedad, para que no se tenga por sabio en su propia opinión. Palabra de Dios, interesantísima esta palabra realmente. Ahora, que seguimos. Entender que al liberarlo debe sanar el alma. Esto fue un punto muy interesante, porque una cosa es que lo hayas liberado, una cosa es liberarlo y la otra cosa lo que tenga que trabajar internamente. Pero aquí hay algo muy interesante. Fíjate bien, no te pierdas, no nos compliquemos. Profe, ¿cómo hago para sanar el alma de mi pródigo, de mi pródiga? ¿Cómo le hago para que sane su alma? Bueno, primero libéralo, mi hermano. Primero libérala, mi hermano. Al decir primero libéralo, no estoy diciendo que tú intercede, como ya lo dije, por favor. Intercede para que tú, nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, lo liberen de esos espíritus y demonios que componen al narcisista. Una vez que eso es, ¿qué quiere decir debe sanar el alma? ¿Sabes tú? Es una palabra. ¿Qué es o en dónde se debe de sanar el alma? ¿Cómo se debe sanar el alma? ¿En qué manera se debe sanar el alma? ¿Tú sabes en qué manera? A ver, escríbemelo o dímelo. Hay una palabra muy clara de cómo no solo sanar el alma, trabajar en el perdón y muchas cosas más. ¿Ok? Te voy a decir la palabra es conversión. Cuando tu pródigo y tu pródiga, tu narcisista, tu ex narcisista, le vamos a llamar así, regrese a casa, va a ser liberado de todos esos espíritus y demonios. Esa es una realidad. Va a ser liberada de todos esos espíritus y demonios. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que en el proceso de conversión, tu pródigo o tu pródiga, en ese proceso que van a tener de conversión, van a convertir su alma, su espíritu hacia Dios. Por eso tú, mi querida hermana y hermano luchador y luchadora que me ves y me escuchas en esta hora y en este momento, tú estás llamado no solo a interceder por su liberación, sino a trabajar con él y con ella en su conversión. Un pródigo o una pródiga que regresan a casa y tu relación y tu matrimonio se restaura. Yo no sé si no lo has entendido, pues tienes que trabajar en su conversión, aunque llegaran con la Biblia bajo el brazo y aunque fueran muy espirituales y buenos,
En la gran mayoría van a tener que trabajar en su conversión, en sanar el alma, en sanar todo lo que hicieron. Número 2, aplicar el segundo momento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el segundo momento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Pedir a nuestro Señor Jesucristo que lo limpie de todo pecado. ¿Te acuerdas cuáles son los 3 momentos de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Los voy a decir rápidamente. Primer momento, la sangre de nuestro Señor Jesucristo perdona todos los pecados. Ya quedó todo en el pasado. ¿Ok? Segundo momento, la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia. Una vez que hemos sido justificados, una vez que hemos sido salvos, ya lo que Dios hace en nosotros es que la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo nos va limpiando, porque tú y yo ya no buscamos el pecado de manera recurrente. Pecamos, pero ya no por convicción, ya no porque queremos, sino por nuestra naturaleza, y no necesitamos ya de la salvación, porque la salvación ya nos fue dada, y eso lo voy a hablar la siguiente semana, porque eso no lo entendemos muchas veces, ¿verdad? Y no creemos en la salvación. Cometimos pecado, ya perdí la salvación. No, la salvación es una. Pero tenemos que seguir trabajando en la conversión. Vamos a seguir pecando porque somos humanos, pero ya lo dije, no de manera intencional, por nuestra espiritualidad humana, ¿verdad? Pero ya no buscamos el pecado. Por eso la sangre de nuestro Señor Jesucristo ahora solo nos limpia, y nos limpia de manera diaria, confesando nuestros pecados, vida de comunión para los hermanos evangélicos, haciendo su acción de arrepentimiento y demás. ¿Ok? Y la tercera, nos justifica, que quiere decir me libra, me salva, ¿ok? Me da la salvación. Esos son los 3 momentos. ¿Cuál tienes que aplicar tú? Sería el primer y el segundo momento de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Bien, pero en específico el segundo, porque lo limpia de todo pecado, de todo lo que hay. ¿Cómo va a sanar el alma? Limpiando a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay varios temas que yo compartí en relación a estos momentos. Bien, tercer momento, pedir a Dios que reprenda y libera al cónyuge pródigo de sus espíritus detectados. Esto es muy importante. ¿Qué es eso de detectar los espíritus? Alguien me puede decir en el chat, tú sabes cuando yo digo, ¿verdad? Que se detecten los espíritus. ¿Tú sabes a qué me refiero cuando hay que identificar porque estos espíritus sean identificados? Bueno, aquí en Jesús Salvando Matrimonios y Familias hicimos un trabajo muy interesante, el cual culminó y lo hizo de una gran manera mi querida hermana Pilimar hizo un extraordinario trabajo en donde a través de identificar 353 espíritus, demonios y humanidades, sin decir nombres espirituales, y utilizamos por ejemplo mentira, orgullo, soberbia, adulterio, fornicación, engaño, pornografía, y todo ese tipo de cosas, lujuria, ¿va? Así identificamos 351 espíritus y demonios. ¿Qué voy a hacer? El día de mañana voy a volver a colocar la lista en nuestro canal de YouTube, en la parte de comunidad. Ahí hemos puesto muchas imágenes que han tenido buena respuesta, gracias a Dios. Bueno, yo te voy a invitar para que ahí el día de mañana tú, si no tienes la lista de espíritus y demonios y humanidades, hagas ese análisis. Es muy sencillo, ¿ok? ¿Y qué tienes que hacer? Bueno, yo hice sobre esos programas, voy a ponerlos en repetición. Se me ocurre, señor director, que pongamos en repetición. ¿Cómo es que tienes tú que orar por esos espíritus, demonios y humanidades? ¿Cómo los tienes que identificar primero? Si son humanidades, tienen un trato. Si son espíritus y demonios, tienen otro trato. Por favor, dime por favor si conoces esta lista de espíritus y demonios y humanidades. Dime si la conozco, dime no la conozco, más o la conozco. ¿Ok? En base a lo que me respondas, para ver si la pego hoy o la pego mañana. Vuelvo a preguntar, dime si conoces esta lista de espíritus, demonios y humanidades. Dime si la conozco, no la conozco, más o la conozco. ¿Ok? Porque entonces es lo que nos va a ayudar en esta parte que te estoy dando. En esta parte donde te digo, la parte 3, donde decimos pedir a Dios que reprenda y libere al cónyuge pródigo de sus espíritus detectados. Por supuesto mentira, por supuesto soberbia, ¿ok? Bueno, entre que no la conozco y sí la conozco,
Ok, bueno, se han perdido muchos programas, hermanos y hermanas, Ok, no la conozco, 5696, ok, no la conozco, si la conozco, bueno, la vamos a pegar mañana de todas formas. Haz un recuento, mi querido hermano y hermana, de todo lo que hemos hablado. Ok, gracias por sus respuestas. Número 4, orar por liberación en lo que identifiquemos como espíritus, demonios y humanidades. Número 5. El número 5 es importantísimo. Número 5 es importantísimo. Por el amor de Dios, esto es importantísimo, mi querido hermano y hermana. Usar el silencio. El silencio también es una respuesta. Sabemos perfectamente bien que entre más absurdos son sus acciones y pensamientos, más guardar silencios, como si fuera una fórmula. Ya sabes que a mí me gusta dar como que fórmulas. Tienes que guardar silencio en la medida de lo posible. ¿Quiere una respuesta en un ataque? El silencio también es una respuesta. Entre más absurdos son sus acciones y pensamientos, más guardar silencio. Hace ratito escribía alguien aquí, y que no le debo decir yo las cosas, sí se las debes de decir, pero mira, en Jupitilandia, no aquí, en este ministerio no sucede, ni con nadie que yo conozca sucede, gracias a Dios. En Jupitilandia, los jupitinianos y jupitinianas, en Júpiter, jupitinianos y jupitinianas, les encanta, ¿verdad?, responder. Viene un pródigo y una pródiga y les dice de cosas, ¿verdad? Y ¡fum!, les encanta responder. Y es que tú, y es que el otro, profe, no me pude detener, y es que le dije de todo, y es que me enfureció, y andaba yo calientito, y andaba yo calientita, me buscó, profe, yo sé que no debió de haber sido, pero se lo dije, y bueno, no me arrepiento, y ya lo dije, aquí no pasa, nadie de los que están aquí seguramente les pasa, no me refiero a ustedes. Pero sí en Jupitilandia, los jupitinianos y jupitinianas, oye, qué regadas tan tremendas dan. ¿Qué le dijiste? No le dijiste nada, ¿verdad? Ay, profe, pues sí, le dije de eso y el otro, y hasta que se iba a morir. Ya me traía, profe. Ya. No, por el amor de Dios. Más con alguien que tiene una característica pródigo. Mira, a mí en uno de los primeros trabajos, yo tenía una jefa narcisista. Y me dijeron, no le hagas caso, no le respondas. Es que es mi jefa, respóndele lo necesario, ríete. Y lo empecé a hacer. Te lo voy a decir con todo cariño, respeto y humildad. Terminé yo siendo el jefe de esa área. A ella la terminaron corriendo del trabajo, ¿ok? Y yo me quedé en esa área. Yo terminé siendo jefe. De esto he hablado poco porque no es algo que me de mucho gusto, nunca hacemos nosotros opacando a alguien, hacemos luz, pero no era mi empresa, yo no tomaba la decisión. El dueño de la empresa dijo, ya hasta aquí, ya no más con esta persona, José Luis, vas para arriba, y me subieron a mí a ese puesto, porque aprendí, mira, a guardar silencio, ¿ok? Si hay un pródigo, una pródiga, una luchadora, luchador, un hijo o una hija, a veces guarda silencio. El silencio también es respuesta, mi querido hermano y hermana. De verdad te lo digo, aplica el silencio, por favor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, número 5, entonces como ya te lo dije, el silencio también es una respuesta. Muy bien. Ahora, vamos a entrar ya en todo lo que son las pestañas rosas, en cómo liberar a un narcisista. Entonces, a una víctima de narcisismo, Entonces, todas las pestañas verdes son las sugerencias que espiritualmente tu servidor y que en base a nuestra experiencia, ¿verdad?, de pláticas que he tenido con Clau y demás sobre este tema, es lo que nosotros hemos determinado que tú debes de hacer. Nadie, y lo digo con toda humildad, por lo menos yo no encontré nadie que te diga, ¿verdad?, ora, intercede, ahí quédate, permanece, persevera, todos date la media vuelta. La palabra de Dios hace rato que la leí, donde Pablo habla, Pablo dice evita.
No te dice que te des la media vuelta, ¿eh? La palabra de Dios dijo evita. Al final la voy a poner. Evitar no quiere decir que te des la media vuelta y lo dejes. Yo puedo evitar una conversación, puedo evitar algo, pero ahí sigo. Evita pelear, por ejemplo. Evita discutir, por ejemplo. Evita estarle corrigiendo, evita hacerle ver sus errores. No lo estoy defendiendo. Pero no compliques más. No alimentes, así lo voy a decir así, no alimentes a los espíritus y demonios narcisistas en específico que necesitan que respondas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya lo hablamos, responder, ¿verdad? Es que sacas la emocionalidad y la emoción te pierde. Yo soy muy emocional, no es, sigo trabajando con eso, Dios me ha guardado y mi esposa también me ha ayudado, ¿verdad? José Luis, ya fuiste y dijiste, hoy yo digo, hoy, y me puede mucho, de verdad. Yo pido disculpas porque ya no me pasa tanto, ¿verdad? Gracias a Dios, pero sí es una realidad que somos explosivos. No lo seamos, mi hermano, no lo seamos, mi hermana. Entonces, en estas pestañas rosas vamos a hablar de los afectados, de las víctimas y de los víctimos que han estado con un narcisista. Esto es muy importante, fíjate muy bien, ¿ok? Bueno, lo primero que tú tienes que hacer si vas a decidir trabajar para liberar a un narcisista, primero tienes que aceptar a Dios en tu vida, mi querido hermano y hermana. Mientras tú no tengas a Dios en tu vida, tu lucha va a ser muy complicada, muy difícil. Y los demonios y espíritus, si tú no tienes a Dios en tu vida, sin declararlo, pueden terminar revolcándote. Es una realidad. Número 2, acepta a nuestro Señor Jesucristo como centro, Señor y Salvador de tu vida. ¿Ok? Acuérdate que nuestro Padre Dios y nuestro Señor Jesucristo no es lo mismo. Cada uno tiene un papel muy importante y juegan papeles muy importantes en nuestro proceso. Número 1, aceptar a Dios en nuestra vida. Lo dice el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. ¿Ok? Luego, número 2, aceptar a nuestro Señor Jesucristo como centro, Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestra vida no siga siendo todo lo que hicimos. Todos nuestros pecados que cometimos, todas las acciones que cometimos fueron porque no hicimos a nuestro Señor Jesucristo centro, Señor y Salvador de nuestra vida. Número 3, tú tienes que tomar decisiones. Este término es muy sencillo, muy simple, pero es un secreto de una realidad. La palabra decidir te cambia la vida. Decidir no quiere decir, escúchame muy bien, póngame video, señor director. Decidir no quiere decir lo pienso y no lo hago. ¿Ok? Decidir quiere decir pienso lo que tengo que hacer y actúo. Si voy a decidir hacer algo, ya lo pensé y lo voy a ejecutar. Eso es decidir. Si tú lees mis estados de WhatsApp e incluso en Facebook, hace un par de días, el último que hice, me encantó porque lo estudié de verdad y yo dije, sí es cierto. Cuando uno no obedece a Dios en el momento, es desobediencia. Porque tú no sabes la urgencia y la prisa que pueda llevar Dios en una instrucción que a ti te da. Si tú postergas una instrucción que Dios te da, es desobediencia. Profe, terminé haciéndola, es desobediencia, porque no cumpliste en el tiempo y en la forma como Dios te lo dijo. Si tu jefe, tu papá o tu mamá, o tú como papá o mamá le pides algo a alguien, no estás esperando que lo haga en un mes, pero sí lo hice, lo hiciste en un mes. Cuando alguien te pide algo es para que lo hagas en el momento, rara vez sería después. Oye, después cuando puedas hay una aclaración, pero regularmente cuando alguien te pide algo lo tienes que hacer. Si tú no lo haces, mi querido hermano y hermana, la voluntad de Dios y lo que Dios te pide, y lo vas postergando, te carga el payasowski. Dios no puede bendecir, escúchame muy bien, esto lo puse en mi estado. Dios no puede bendecir intenciones. Por muy buenas que sean tus intenciones, Dios no te las bendice. ¿Qué bendice Dios? Tus acciones. Acciones, mi querido hermano, acciones, mi querida hermana, lo que tú y yo accionamos. Profe, tengo la intención de hacer esto, bendito sea Dios, qué bueno. Pero no lo hiciste.
o está ahí. ¿Cómo Dios te va a bendecir algo que no más está en tu cabecita chula y hermosa? Ejecútalo como los grandes hombres y mujeres que están en la palabra de Dios. Ejecútalo y entonces sí, Dios te lo bendice. Pero lo tienes que hacer sobre la obediencia. ¿Qué tienes que hacer? Decidir. Decidir es lo pienso, lo cambio y lo ejecuto y lo actúo. ¿Qué tienes que decidir? Decidir luchar por mi conversión. Decidir luchar por la restauración de mi matrimonio y mi familia. Decidir es que lo hagas 1 año, 2 años, 3 años, 5, 10 años, 20 años, 30 años. No puede ser que tú hayas decidido luchar por tu matrimonio y luego decidas ya no luchar porque según tus ideas, con todo cariño y respeto, ya no fueron las mejores, ya no son las ideales. Porque ya te cansaste. Porque ya decidiste no seguir. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Obedecer, mi querido hermano. Obedecer, mi querida hermana. Trabajar en lo que Dios te pide. Decidir es ejecutar y hacer. Número 5, que esto es importantísimo y lo tenemos que ver ya en el siguiente programa. Le voy a pedir a mi esposa, Clau, que trabaje en esto porque esto es muy importante. Ella tiene mucha experiencia en esto, trabajar en el perdón. Voy a pedir a Clau, señora, que lo dé el martes de ser posible. Trabajar en el perdón. Número 6, pedir a Dios que si hay comunicación, escúchame muy bien, pedir a Dios que si hay comunicación, no entre en nosotros palabras, acciones y hechos que me dañen. Sí o sí vas a tener que trabajar con un pródigo y una pródiga, te lo dije al principio, aun por muy narcisista que sea. Pero pedir a Dios que si hay comunicación, no entren sus palabras a ti, sus acciones y hechos que te puedan dañar. ¿Estamos? Pedir a Dios que no lo permita, Señor. Luego, usar todas las estrategias que recomendamos en Jesús salvando matrimonios y familias, espíritus, demonios y humanidades, es lo que ya te comenté. Número 2, esto es muy importante, tienes que orar para que Dios destruya la obra de las consecuencias de sus actos, los efectos que han hecho en ti. Padre, me lastimó el corazón, Padre, me dañó mi autoestima. El narcisismo es experto en dañar autoestimas. Dime si es cierto, no es cierto, más o cierto. Un narcisista y un pródigo, en la gran mayoría de los casos, ¿qué hace? Lastima grandemente y pega en la autoestima. Tremendamente. Yo he platicado con hermanas muy guapas, muy bonitas, ¿verdad? Con una muy bonita personalidad, hermanos con mucha personalidad, y como su pródigo y su pródiga los bajaron de todo. ¿Ok? Y también hermanos y hermanas que aún no siendo a lo mejor tan agraciados físicamente como yo, nos bajó también en todo esto. Es una realidad. ¿Ok? No es que tengamos que bajar la cabeza. Yo por eso te dije, tienes que ver a los ojos, tienes que analizar. Analizar no quiere decir que bajes la cabeza. Cuando el Espíritu Santo está en ti, mi querido hermano y hermana, tú puedes ver a tu pródigo y a tu pródiga, a tu narcisista, lo que te dice. No reaccionas, piensas la respuesta y entonces vas a saber responder. Yo no estoy diciendo que te quedes callada, pero también te lo digo, también el silencio es una respuesta. Cuando estás de la mano de Dios y cuando llevas una lucha espiritual, te aseguro que vas a saber responderle. Un sí, ajá, está bien, ok, pues también es una respuesta. No discutas. ¿Ok? Luego, número 3, no dejarse influir por el amor de Dios, no dejarse influir por sus actos y consecuencias. Este es algo bien importante, no dejarse influir por sus actos y consecuencias. Póngame video, señor director. Mira, yo te lo voy a decir y es una realidad. A mí a veces me parece injusto, ¿no? Cuando yo regresé a casa, okay, yo tenía una aflicción muy grande que me duró varios meses, ¿no? Hasta que decidí ir a confesarlo y dije al Padre, y te lo digo de verdad, yo lo he dicho, si tú has visto mis programas, mis testimonios, que por ahí están, ¿verdad? Yo lo dije, ¿no? Le fui con mi confesor, le dije, Padre, estoy condenado,
Me dijo, ¿cómo condenado? ¿Por qué condenado? ¿Por qué dices eso? Porque si mi esposa no me perdona, quiere decir que Dios tampoco me va a perdonar. Entonces el padre se rió simpáticamente, no una burla, se rió y me dijo, no es así. Cuando tú tienes una actitud y un arrepentimiento real, Dios te perdona. Y para Dios quedó perdonado ese pecado. Si tu esposa no ha perdonado, es de asunto de Dios y tu esposa. Padre, pero yo fui el que cometió esto, sí. Pero tenemos un Dios personal. Y si tú ya tuviste ese franco arrepentimiento, ya Dios te perdonó. Y ahora tienes que orar porque Dios perdone a tu esposa. Porque, más bien, porque tu esposa te pueda perdonar delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Yo lo he dicho y muchas personas que nos han invitado a sus regionales, ya dar testimonio de restauración a mí me cuesta trabajo. Gracias a Dios me he olvidado de muchas cosas, y no porque tenga Alzheimer, tengo mala memoria, pues sí, pero muchas cosas no me acuerdo. El otro día Clau estaba platicando algo y yo dije, ay Dios, yo hice eso. Como que hay una sombra ahí, ¿ah? Querido hermano, mi querida hermana, si a fin de cuentas tu pródigo y tu pródiga, por misericordia y amor de Dios, por compasión de Dios, van a ser perdonados, de nada te va a servir que te quedes con el coraje. Aprende a perdonar, aprende a no grabarte y a no quedarte con las cosas. Por eso no puedes permitir, como aquí te lo expreso, ¿okay?, que te dejes influir por sus actos y consecuencias. Número 4, cortar el vínculo traumático con la persona conyugal. Esto es importantísimo. Tienes que cortar ¿cómo se llama? Tienes que cortar el vínculo traumático. Hay un trauma, eso es una realidad. Te han dejado un trauma. Puede haber sido tu jefe, tu compañero de trabajo, bullying en la escuela, ¿no? Tu líder religioso, papá y mamá, te pudieron haber dejado un vínculo traumático. Pídele a Dios, oh Señor, Señor, tú puedes cortar ese vínculo traumático, no solo con mi persona conyugal, si fue papá o mamá, los narcisistas, si ha sido mi líder religioso, religiosa, si ha sido mi jefe, un compañero de trabajo, un compañero de la escuela. ¿Me explico? Ese es el punto, mi querido hermano y hermana. Número 5, procurar salir del territorio del cónyuge narcisista. Si vives con un pródigo o una pródiga en casa y está en una situación en la que está en ataque, dame un segundo. Entonces, si vives con un pródigo o una pródiga, o llega un momento en donde ellos y ellas están alterados, donde te quieren gritar y donde quieren pelear, salte de ese territorio, salte de ese lugar, mi querido hermano y hermana, no estés ahí. Número 6, tienes que ser sabia para no caer en su juego, tienes que ser sabio para no caer en su juego. Número 7, y esto te lo voy a poner con un video, ¿ok? Te lo voy a poner con un video. No escuches, no mires, no dialogues con el diablo ni sus espíritus. Esto a mí me encantó. Te voy a poner un video que encontré muy interesante. ¿Ok? Te voy a poner un video que encontré muy interesante. ¿Ok? En donde aquí habla precisamente de cómo se suscita todo esto. ¿Ok?
Rosaria, ora vieni. No, voglio vedere Hermione. Dopo, ora vieni. Rosaria, ora vieni. Rosaria, ora vieni. No, voglio vedere Hermione. Dopo, ora vieni.